Podcast Educación Estrella, by Schmack Capital. Freddy, es un gusto tenerte en este podcast de Estrella. Es un honor poder conversar contigo, poco provocarte en una conversación alrededor de la educación. Bien sabes que Estrella vive muy preocupado sobre cómo dar acceso, cómo formar. Y quién más que tú que estás hablando de estos temas alrededor del mundo nos puedas dar alguna información para ver cómo reaccionamos en nuestro país. Y el propósito es una conversación abierta. Tengo unos temas como para empezar a hablar Por favor. y ya. Entonces, tal vez el primero es, ¿cómo estás viendo tú dos elementos grandes? El rol de la educación en la transformación de la sociedad, el uno, y dos, la transformación misma de la educación, ¿cierto? Del futuro de la educación superior. ¿Qué estás viendo tú ahí? Pues ese tema es que es una cosa enorme y yo te agradezco muchísimo por estar aquí esta tarde, por darme la opción de estar con tu gente, con la gente que nos está escuchando y tu público, que yo sé que es de América Latina, no solamente es de Colombia. Y en realidad estas dos preguntas que tú me haces son bien importantes. Lo primero es el tema del rol que tiene la educación en la transformación. El rol es global y total. El tema es que nosotros, sin una formación del capital humano real que necesitamos para esta transformación digital, para los procesos de transformación humana que estamos llevando en las últimas 2 décadas y que van a continuar las 2 siguientes décadas, en realidad implica no tener acceso a todas estas cosas y que no se dé en la vida real una transformación hacia la digitalización del mundo, de las organizaciones, de los países. Uno de los elementos clave, pues todos ustedes lo saben, es el tema del acceso a la tecnología. El acceso a la tecnología es fundamental para poder tener este proceso de transformación. Pero no solamente está en acceder a la tecnología como aparatos, ya sean físicos o mentales de esta transformación, sino está en saber emplearlos para poder generar productividad y competitividad de largo plazo. O sea, de nada nos sirven los aparatos si no tenemos quien los use. De nada nos sirve el tener acceso a la inteligencia artificial más avanzada si nosotros no tenemos las personas formadas en todos los niveles para poder emplearlas y usarlas, para poder generar productos, servicios, ideas y adaptarnos un poco a este mundo que si ya se nos vino, pero no solamente adaptarnos, sino anticiparnos a lo que viene en este contexto, en este planeta que se está formando. Y en realidad ahí viene un tema fundamental que tenemos que considerar, y es el hecho de que nosotros, como países en vías de desarrollo, si no tenemos una formación de capital humano, en palabras del gran Gary Becker, adecuado, que tenga una cobertura de sus necesidades y un desarrollo humano adecuado, no vamos a poder integrar estas soluciones dentro de nuestra sociedad. Simplemente van a pasar por el costado y nosotros no vamos a tener un desarrollo ni sostenible, ni sustentable, ni adaptado a las necesidades del medio. Uh-huh. Nosotros necesitamos desarrollar las herramientas básicas para que esto se dé. Y la educación es el gran habilitador de este proceso. Lo otro que me preguntabas, que es igual de importante, los cambios que se están dando en la educación superior a nivel global, son de un nivel y de una importancia que tampoco no nos hemos dado cuenta.
la educación está transformándose a pasos acelerados y agigantados en el planeta. Y las discusiones, como te comentaba un poquito fuera de cámaras, ya no están dadas respecto a si es que estas cosas se tienen que dar o no, sino cuándo es que se van a dar. Hay elementos clave que nosotros tenemos que considerar, o sea, y no sé si es el momento para mencionarte los 7 elementos que hemos estado trabajando con la gente del Foro Económico, pero si quieres lo vemos un poquito más adelante. Pero lo que yo te diría es, el cambio en la educación superior hoy en día requiere una reconceptualización del modelo general de enseñanza y de acceso que tenemos a la educación. Si te das cuenta, estoy separando el modelo de enseñanza del modelo de acceso, porque son 2 cosas diferentes. El modelo de enseñanza tiene todo un cambio, porque la educación está cambiando. En cuanto a contenidos, a dinámicas, a pedagogías. Pero eso es una parte. La otra es el modelo de acceso. Y el modelo de acceso tanto en lo financiero como el acceso real a los contenidos. ¿Cómo es que se da este proceso, digamos, entre comillas, logístico de acceso a la educación superior? Todo cambia, todo está cambiando y está cambiando muy fuertemente. Muy bien, Freddy. Y en eso, uno de esos dilemas que tenemos en el tema de la educación, y es, como lo dijiste bien hace minutos, si no nos preparamos, no vamos a ver las oportunidades, ¿cierto? No nos vamos a dar cuenta que están ahí. Y cuando uno observa países en desarrollo, desarrollados, perdón, se da cuenta que su nivel de educación es alto y por eso son capaces de ver esas oportunidades. Entonces, en ese sentido, te preguntaría, ¿qué necesitaríamos hacer en América Latina para poder que la población que no está viendo hoy esas oportunidades las pueda ver? Pues tenemos, bueno, esa es una pregunta muy importante y es múltiple, te digo. O sea, lo primero, yo comenzaría primero por el tema del acceso, porque el tema es que nuestra población no tiene acceso a una buena educación. La gran cantidad, la gran mayoría de nuestra población. Primero porque uno diría, pero la educación pública, pues en realidad casi cualquier persona puede tener acceso, y no es así. La educación pública tiene muchas limitaciones, ya sea por los recursos que destinan nuestros estados en América Latina a la educación superior, como por la calidad de los productos en algunos casos que se derivan de la educación superior pública. En el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos el privilegio de contar con una educación universitaria pública de alta calidad, pero de acceso restringido. Y el tema es que allí es donde entra un primer dilema. En otras partes de América Latina no tienen ni lo uno ni lo otro, ni alta calidad ni acceso. Así que ya ahí tenemos un problema grande. El segundo dilema es que si es que volteamos a pensar en la educación privada, ¿cuál es el gran problema? El gran problema otra vez es de acceso, pero en este caso es de acceso financiero. Y allí el jalón de orejas tiene que ir para nuestras instituciones privadas. Nuestras instituciones privadas no han sido capaces en América Latina de generar los mecanismos de financiamiento y autofinanciamiento para que los estudiantes más brillantes lleguen a ellos, sin importar de la situación socioeconómica base de la que vienen. Porque lo que tenemos que pensar es que, como decía Henry Ford, pobre no es el que carece de ingresos, pobre es el que carece de ideas. El tema es que la falta de acceso que se tiene a la educación, en el caso de chicos brillantes, está dada por una ausencia de liquidez, digámoslo así, directamente. Pero si yo tengo un joven brillante, que yo sé que en el futuro va a poder generar muchos ingresos, ya sea propios o como dependiente,
el problema que tiene es un problema de liquidez, no es un problema de carencia de recursos. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el match. Tenemos que acercar los recursos a esta gente brillante para que tenga acceso a la educación superior. El tema es que las universidades privadas en América Latina no han hecho ese match. ¿Y por qué no lo han hecho? Okay. No lo han hecho no por mala fe ni por mala leche, sino lo han hecho porque toda la vida han operado así. Este es un modelo que tiene 100 años. El modelo que tenemos nosotros de acceso actualmente a la financiación es un modelo que se llama de responsabilidad individual. Mejor dicho, ¿de qué lado está la responsabilidad de conseguir los recursos para educarse? Pues del lado del estudiante. ¿Me entienden? Y en realidad eso es un problema, porque el tema es que los recursos no tienen por qué estar solamente del lado del estudiante. El estudiante tiene una responsabilidad en conseguir los recursos, pero es una responsabilidad parcial. No es una responsabilidad global. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es crear las maneras, crear los financiamientos, la manera para que este estudiante brillante no se encuentre con limitaciones de flujo de caja, que eso es lo que tiene. No tiene una ausencia de recursos, y eso lo tenemos que sacar de la cabeza de la gente. No es ausencia de recursos, es ausencia de flujo de caja. Hay que financiarlos. Ellos van a pagar y ellos van a generar los recursos para la sociedad. Lo que no podemos seguir haciendo es bloquear el acceso a estos jóvenes, a este tipo de educación que nos va a dar el cambio. Si te das cuenta, allí yo creo que hay uno de los elementos clave. Y si quieres, después podemos conversar de todas las cosas que se están conversando alrededor del mundo para el cambio ya en temas pedagógicos, de formas de aprendizaje, de carreras y demás. Pero para mí, la discusión base en América Latina va por el primer lado, porque es la discusión que no hemos dado. Que no hemos dado, sí. Muy bien, yo creo que vale la pena entrar ya habiendo entendido que, o por lo menos conversado alrededor del tema de acceso, que es un tema fundamental, donde además Estrella está haciendo una tarea importante. Hablemos de esos elementos que conversamos fuera de cámaras, de esos elementos del Foro Económico Mundial y de estas cosas que se están transformando, que realmente van a hacer que la educación sea un mundo distinto al que hoy tenemos en las organizaciones tradicionales, y que si no somos capaces de transformarnos, pues vamos a tener dificultades de poder competir. Pues tenemos múltiples elementos que tenemos que considerar, pero yo solamente quería traer 7 elementos a esta mesa, que son los que tenemos en las discusiones habituales a nivel internacional y que ya se dan por sentadas. Y yo quería comentarlo con tu público, que yo sé que tú tienes un público múltiple entre jóvenes, pero también tienes inversionistas que están mirando esto y demás, sí, que tenemos que conocer. A ver, lo primero, primer punto clave, educación personalizada impulsada por inteligencia artificial. Nadie duda ya de que los algoritmos avanzados están aquí para quedarse. Y el gran tema es cómo es que yo adapto mis contenidos educativos a este ritmo nuevo de los cambios que se están dando. Si yo no veo de que tengo que prepararme ya no solamente para la inteligencia artificial generativa, que es la que tengo actualmente, sino yo prepararme para lo que vamos a tener de aquí a algunos años, que se llama inteligencia artificial general, me voy a quedar fuera de cualquier carrera por acercarme al conocimiento. No tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en este caso, tiene que ser una herramienta aliada de la formación. O sea, yo solamente te doy un dato, pues hace 3 meses, un poco más, hace 5 meses estuve en Harvard, y estando en Harvard, lo que nos comentaron es que la clase 2025 de ellos, del MBA, va a tener robots de inteligencia artificial enchufados a cada uno de sus materias. O sea, para que veas, no porque los estudiantes vayan a ser
ociosos de hacer que la inteligencia artificial les haga las cosas, sino que tú desarrollas un conjunto de conocimientos y desde este conocimiento base, tú lo que haces es, te disparas con la inteligencia artificial. O sea, tenemos que entender, la inteligencia artificial es un potenciador, por decirlo de algún modo. ¿Me entienden? No es un reemplazo, si es que lo vemos como en el estricto sensu, como diría. Segundo punto, aprendizaje continuo y a lo largo de la vida. Yo sé que ya hemos escuchado de esto al menos 3 o 4 años que se viene hablando del long life learning, desde las lógicas de UNESCO y demás, pero queridos amigos, igual les digo, en América Latina es muy poquito lo que hemos hecho aquí. Y tenemos ahí las universidades privadas se quejan mucho de la carencia de recursos y no están viendo que ahí tienen una bolsa potencial, pero gigantesca, que no han trabajado. Porque no se han dado cuenta de que, como nos dice UNESCO, como nos dicen Naciones Unidas, como nos dicen las investigaciones de OECD y el World Economic Forum, queridos amigos, hoy en día tenemos adultos que llegan más sanos y que quieren seguir aprendiendo a lo largo de su vida hasta el último día de su vida. ¿Qué recursos les estamos dando? ¿Qué estamos haciendo desde nuestras universidades para atender a nuestra población mayor, a nuestros egresados que salieron hace 30 años de la universidad y a los cuales no les estamos dando las condiciones adecuadas para que se sigan educando? Más allá de algún cursito por ahí que se le ocurre a la gente, otra cosa es tener un programa inmersivo de long life learning, de aprendizaje a lo largo de la vida. Porque también, otra vez en palabras, y estoy mencionando mucho a Harvard, en el análisis de Harvard de la educación superior del futuro del año 2020-2021, el rol de la universidad en el siglo XXI, en el segundo cuarto del siglo XXI, es acompañar a la gente a lo largo de su vida. Ese es nuestro rol. Ya no es de dador de conocimientos. Ese era el rol previo que teníamos. Tercer punto, realidad aumentada y virtual. Educación inmersiva. Simulaciones virtuales, entornos interactivos. Como te comentaba también antes de micros, por ejemplo, para que no pensemos de que estos son cosas que solamente puede hacer el MIT, en la región, en Perú, por ejemplo, existe una universidad que se llama Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es la top en medicina de Perú, que en este momento está haciendo una inversión muy grande de decenas de millones de dólares en laboratorios de simulación y de preparación para cirugías y cirujanos desde modelos virtuales, desde modelos con Internet de las cosas, operaciones remotas y demás. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si no preparamos a nuestros doctores en esto, están fuera. Se quedan fuera. Y ese es un ejemplo. Sí, así es, así es. Y el tema es que, mira, ahí estamos hablando de 3. Me voy por la 4. Habilidades blandas y pensamiento crítico. El tema es que esas cosas antes se consideraba de que eran, pues, buenos deseos, decirle a la gente, tienes que ser más empático, te tienes que adaptar un poquito más. No, ahora ya no es así. Ahora las habilidades blandas, o los soft skills o power skills que ahora tenemos, ya no solamente son opcionales, ahora son no solamente necesarios, sino son medibles. Y tienen KPIs asociados a ellos. Mi pregunta ahí es, ¿cuántas de nuestras universidades están enseñando eso en América Latina? Y ya no les hablo del pensamiento crítico, la necesidad de preguntarnos el porqué a todas las cosas. Salir de la memorización de contenido y enfocarnos en creatividad, resiliencia, resolución de problemas, y siempre preguntarnos desde el por qué. O sea, en esto ha avanzado muchísimo la ciencia y si no nos vamos por ese camino, estamos fuera. Quinto, educación descentralizada y global. Esa es otra cosa que es bien graciosa, ¿no? Porque en América Latina todavía está, la discusión es, ¿debo de prender el virtual o no el virtual?
debo hacer clases híbridas o qué, y en realidad les cuento de que esa discusión estaba bien hace 10 años, ¿eh? O sea, hoy en día el tema de la educación descentralizada y global, ya la discusión no es si se va a dar o no, la discusión es cuándo lo vas a comenzar y por dónde vas a comenzar. Nuestras universidades que se piensen como locales no van a tener simplemente ninguna posibilidad de sobrevivir en el mediano plazo. Y ojo, no estoy hablando de las universidades, pues digámoslo, de media tabla. Te estoy hablando de las top. No van a tener posibilidad de sobrevivir frente a una competencia regional y global del más alto nivel. Te lo digo con nombre y apellido. Los jóvenes que quieran estudiar ingeniería en Bogotá, si es que no se dan cuenta de que pasado mañana la competencia no les va a venir de la Universidad del Costado, sino va a venir de la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad de Chile, de la UTEC, de la Universidad de Tecnología de Perú, que van a tener gente que está formada con dobles grados en Estados Unidos y demás, no se van a dar cuenta y los van a pasar por encima. Así que o salimos a competir regional y globalmente o no estamos. Muy bien. Sexto punto, penúltimo, microcredenciales y formación modular. También, hace 3, 4 años venimos hablando del tema, pero lo que se ha avanzado es muy poco, tanto en Colombia como en Sudamérica. El único país que ha avanzado en esto es México, en la región. Y ha avanzado, ¿por qué? Por una sencilla limitación, por una sencilla razón. Las universidades, las 2 universidades más grandes de México, UNAM y el TEC, tienen patente de corso para poder probar con microcredenciales lo que quieran. ¿Me entienden? Así que han aprovechado eso y están probando todo. Y nosotros no hemos sido capaces ni siquiera de flexibilizar lo más básico, que es las maestrías y las especializaciones. No hemos sido capaces. Seguimos manejando registros calificados imposibles de completar, para el Ministerio de Educación Nacional, muy pegados al siglo XX, con contenidos antiguos y sin atender la necesidad de los jóvenes. Los jóvenes quieren armar su propio currículo, quieren tener educación desde la personalización, porque eso es lo único que los prepara para el futuro. Y quieren manejarse con cubitos de Lego. Yo quiero aprender A, C y D. A mí no me tienes que hacer aprender B porque no lo voy a usar. Y el tema es que a mí me interesa A, C y D. Y las universidades no hemos sido capaces. Y el último, para no aburrir a tu audiencia, ética y sostenibilidad en el currículum. Programas académicos forjados a partir de la ética. Y esto sí tengo que ser muy fuerte porque el tema es que los desafíos globales que se están discutiendo hoy en día son desafíos de ética. Toda la transformación digital es un desafío de ética. Si nosotros no somos capaces de incorporar la ética y la sostenibilidad dentro de nuestro currículum, pero no como un curso, sino como la base del pensamiento, nosotros vamos a ser capturados, cooptados por el status quo y no vamos a poder hacer los cambios que necesitamos para que nuestra región sea competitiva. Esos son 7 nada más. Podríamos hablar de más, pero estos son los 7 principales, ¿eh? Pues Freddy, súper interesante. Claramente estás mostrando un panorama donde tenemos que abrir la mente, ¿cierto? Desde el regulador hasta las universidades, porque en estas conversaciones seguramente que has tenido, uno encuentra que las universidades se esconden detrás del regulador y dicen que, claro, como el regulador no deja, entonces yo sigo con el modelo tradicional. Y esto pues nos genera diría yo, un efecto de falta de desarrollo muy potente en América Latina que tenemos que ver cómo resolvemos.
Pero quisiera aquí, en estos minutos finales que nos quedan después de este planteamiento, un poco preguntarle a Freddy, ya no el profesor, el investigador, el consultor, sino a Freddy, la persona, eh, ¿qué hubiera sido de Freddy sin la educación que ha tenido? Tienes, pues mira, yo lo que creo es que tú estás tocando el punto correcto. Para mí, yo primero, sin mis padres, que tenían un foco fuertísimo en la educación para el desarrollo, ellos siempre pensaron que era la mejor herencia que me podían dar. Y sin toda la gente a lo largo de mi vida que ha contribuido a mi educación, yo no hubiera hecho nada de las cosas que he hecho. Si un poquitito he podido hacer en la vida, en sector público, privado, academia, en la región, ha sido claramente por la educación, por las oportunidades que uno ha tenido, que uno tiene desde la educación. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que la educación nunca se acaba. Y yo en realidad, muy modestamente, yo considero de que soy un estudiante perpetuo, como decía Asimov. Yo lo que voy a tratar es de seguir aprendiendo hasta el último día de mi vida y tratar de estas cosas que aprendo, como nos decían, yo me formé con jesuitas desde los 4 años, ser más para servir mejor. Así La es. mejor manera en la que uno puede devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos da desde la educación es tratar de ponerlo al servicio de la gente, ponerlo al servicio de la población, al servicio de nuestras sociedades, al servicio de nuestras realidades, para transformarlas y hacer que la gente tenga la oportunidad de tener una mejor vida y que tenga la oportunidad de vivir realmente mejor desde la solución de sus problemas de presente y de futuro. Súper, súper. Y Freddy, tal vez para cerrar ya una frase que se ha vuelto un poco hasta incómoda en el mundo de la educación, donde algunos insisten y es que los muchachos no quieren estudiar, ¿cierto? Es que estamos en la era en que los muchachos no quieren estudiar. ¿Qué comentarios tienes sobre eso? Yo lo que creo es que no estamos sabiendo llegarles a ellos Ujú, adecuadamente. ujú, Las nuevas generaciones tienen nuevas necesidades y estamos en un cambio de era. El otro día leía una frase muy, muy diciente, ¿no? Decía, las generaciones actuales no valoran el conocimiento y esto nos llevará a la ruina. ¿Sabes cuándo fue escrito eso? Eso fue escrito en el siglo IV antes de Cristo por los atenienses, que se quejaban de sus jóvenes. ujú, Así que, ujú. en realidad, siempre vamos a tener nosotros una ruptura intergeneracional. El gran tema es que lo que sí yo creo que es una deuda que tenemos desde la educación, sobre todo desde la educación superior, al menos en América Latina, es de saberles llegar a los jóvenes con los productos adecuados, de la forma adecuada, en el lenguaje adecuado y con el storytelling que ellos quieren. Porque el tema es que el storytelling de nuestras generaciones no es el mismo storytelling que ellos están buscando. Ellos están buscando otra narrativa. Y el tema es que su narrativa tiene que ser atendida. Desde mi modesto punto de vista, no lo estamos haciendo. Y el tema es que, pero eso depende en gran medida de lo que nosotros podamos hacer para transformar nuestra educación a futuro. Depende de nosotros el poder llegarles, el poder acercarnos a ellos y que ellos consideren que estas cosas son realmente importantes y que les van a marcar la vida a futuro. Porque si no, no vamos a tener esa relación que es la que nos va a garantizar futuro a todos nosotros como humanidad. Pues Freddy, solo agradecerte, ha sido una conversación muy agradable. Claramente nos has presentado unos retos de la educación muy fuertes donde creo yo que lo tenemos que resolver entre varios, ¿cierto? Este es un trabajo conjunto
en el que todos tenemos que entender que tenemos una obligación, el gobierno, el sector privado, las universidades, ¿no? Los mismos padres de familia tenemos una responsabilidad profunda en esto, pero como lo has dicho bien, en esa experiencia personal, el retorno de la educación es profundo en los seres humanos y en la construcción de país. Darte las gracias por este rato de conversación. Seguramente estaremos invitándote más adelante para que nos sigas compartiendo tus experiencias alrededor de este tema. Y pues con la audiencia de Educación Estrella, claramente nuestra tarea, como tú lo presentaste, es contribuir en esa fracción del acceso que es bien importante. Pues Claro. muchas gracias, Freddy, y estamos en contacto. Encantadísimo en la vida y todo el tiempo y cada vez que me necesiten yo estoy aquí para ustedes.